Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos acá, somos segundo de biología, obviamente segundo año. Hoy vamos a estar hablando con las chicas, que entre otras tenemos a Aguirre Florencia, Aranda Sandra, Brandino Miriam, García Evelyn, Mancilla Florencia, Rodríguez Katia y Sosa Julieta. Vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se festeja el 1 de diciembre. Un día en el cual todo el mundo apoya a los enfermos de HIV, ¿sí? Y también recordamos, de alguna manera, a todos aquellos fallecidos por esta patología que ya tiene un diagnóstico clínico hace aproximadamente unos 40 años, ¿sí? En realidad se cumplió el 5 de junio, se cumplieron 40 años desde que se diagnosticó por primera vez. Tuvo mucha controversia el estudio de esta patología, ya que al principio se creía que era solamente una enfermedad que se daba en pacientes homosexuales, en pacientes drogadictos, en personas que trabajaban sexualmente, las prostitutas, y en promiscuos. Durante mucho tiempo tuvieron que llevar este martirio, que, bueno, por un lado vino desde una opinión del periodismo, de una realidad, un contexto social, el cual se ubicaba en un determinado momento y se pensaba de esta manera, pero fue muy difícil, obviamente, erradicar, ¿sí? Todos estos conocimientos los van a estar comentando las chicas, van a estar hablando sobre el contexto histórico de esta enfermedad, cómo apareció, cómo se diseminó por todo el mundo, y obviamente también nos van a estar hablando un poquito de cómo se contagia, cómo se puede diagnosticar, ¿sí? Cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar, ¿sí? Escuchamos. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar del origen del virus desde el periodo de 1920 hacia 1980. La siguiente diapositiva. Bueno, distintos investigadores querían determinar el linaje de este chimpancé, cuál fue el portador del virus del VIS, y mediante técnicas de testeo de materia fecal obtuvieron ese resultado, ¿sí? Este primate de raza Pan tragladotis era definitivamente el portador del VIS. A partir de ese momento se estima que cazadores querían manipular a estos primates para consumirlos, para su alimento, y a partir de ese momento se contagiaron de VIH. Este VIS habría mutado a VIH. También investigadores determinaron que hay 4 cepas de VIH, de las cuales son M, N, O y P, y la M es la que trascendió y se expandió a todo el mundo. De las otras se sabe que infectaron localmente a varios seres humanos, ¿no? Pero no fue tan expansiva como la cepa M. Bien, trasladándonos hacia 1920, se presume que estos cazadores se dirigieron al sur de la República del Congo, y a partir de ahí se surgieron los primeros registros de este contagio, ¿sí? Ya estamos en 1920. Hacia 1937 y 1948 se dan una serie de factores que producen un incremento en contagios, llegando así a ciudades vecinas como Brazzaville y Majubi y Lumbashi, que son centros mineros. Bien, a partir de 1935 se va a... Sí, no, es la otra. A ver, sí, muy bien. A partir de 1935, que se creó el ferrocarril en Bélgica, esto fue un factor muy importante para la circulación del virus. También encontramos varios centros de salud en la zona que practicaban curaciones con las agujas sin esterilizar. También se presume que hay muchos centros de prostitución. Esto fue un motivo también para que el virus circulara sin parar. Hacia 1960, los contagios se triplicaron, y todo se da el factor principal, que fue el ferrocarril. Hacia 1970 se expandió hacia Haití, a esa zona
es una zona turística, por lo que mucha gente, mucha población viajó de ahí a Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos se empezó a expandir al resto de la ciudad. Llegamos a 1974, entonces, en donde se dan una serie de síntomas que son los que después van a dar el final de esta infección. Esos síntomas son neumonía, erupciones cutáneas y después también daños neurológicos. Todo esto se da hacia fines de 1980. Hacia 1981 tenemos la primera alerta de este virus, pero eso se va a encargar mi compañera Katia Rodríguez. Gracias. Sí. Hola, bueno, yo voy a hablar de los SIDAs entre la década del 80 y de los 90. La próxima diapositiva. Bueno, como mi compañera decía, esta era una enfermedad totalmente desconocida, que no se sabía qué era, ni de qué se trataba, ni qué es lo que realmente le hacía al cuerpo. Para finales de 1981, un médico llamado Joel Witzman, era un médico de Los Ángeles, California, y trabajaba con grupos de hombres homosexuales. Entre octubre de 1980 y mayo de 1981, él empezó a notar una serie de síntomas que se venían repitiendo en los 5 jóvenes pacientes. Estos síntomas eran fiebre, hinchazones linfáticas, diarrea, infecciones orales y anales. Entonces, después de realizar distintos análisis de sangre, empezó a notar que la cantidad de leucocitos que había en sangre eran súper bajas. Los leucocitos son una célula sanguínea que impiden o que nos protegen a nosotros los humanos de las enfermedades. Son quienes atacan a las enfermedades cuando entra un virus a nuestro sistema. Así que bueno, después de hacer todos estos estudios, notó que los leucocitos eran bajos y que lo que producía esto era que cualquier virus que entrase al sistema inmune sea letal para el paciente. Así que empezaron a hacer distintos estudios con otros doctores de hospitales de Los Ángeles. Estuvieron en como 5 hospitales y ninguno podía determinar de qué enfermedad se trataba. Era una enfermedad totalmente nueva y el Centro de Control de Enfermedades empezó a alertar a la población de alguna manera, publicando que había una nueva enfermedad, que no se sabía qué era, que no sabía cómo se transmitía, y mediante este comunicado empezó a alertar a la población, quienes se asustaron mucho, más que nada porque no se sabía cómo se propagaba. Entonces esto llevó a que los miren indiferentes a quienes padecían la enfermedad y los aislaran y como que los mantengan aislados. Bueno, el artículo decía particularmente: una nueva enfermedad es encontrada en 5 jóvenes y 2 de ellos murieron. Y alertaba que la enfermedad únicamente se veía en homosexuales. Entonces, estos eran los primeros seres humanos en la Tierra que se los veía con esta nueva enfermedad, que se sabía que era un virus, pero no se sabía exactamente de qué se trataba. Cuando la gente escucha esto, lógicamente empieza a buscar un culpable. La próxima diapositiva. Entonces se busca al paciente cero. ¿Quién se tomó como chivo expiatorio? Gaetán Dugas. Gaetán Dugas era un ayudante de vuelo, era homosexual y era canadiense. ¿Cómo llegaron a este paciente cero, que luego se descubrió que era un error, porque hasta el día de hoy se sigue sin saber quién realmente es el paciente cero? Para 1982, el Centro de Control de Enfermedades
al no saber cómo se propagaba la enfermedad y se daba en cierto tipo de personas, por ejemplo, la gente que era homosexual, entonces empezaron a preguntarle a todos los hombres homosexuales por sus parejas sexuales, con quienes habían tenido relaciones en los últimos años. Entonces, este nombre, Gaetán Dugas, se escuchó en 72 pacientes. 72 pacientes habían estado con Gaetán Dugas. Después, posteriormente, cuando le preguntan a Gaetán Dugas, lo entrevistan, se dieron cuenta que los pacientes no eran solamente en Los Ángeles, sino en distintos puntos de Estados Unidos. Cuando se le consulta a Gaetán Dugas, él dijo que había tenido hasta 2.500 compañeros sexuales. Lo llamaron el caso 057. Gaetán Dugas fue el caso 057 y por muchos años se creyó que él era quien había propagado el virus. Para cuando se terminaron de realizar los estudios correspondientes y se determinó que Gaetán no es que era el paciente cero, sino que esto había venido de otro lado, ya Gaetán había fallecido. En 1986. Lo que generó en la sociedad fue que, como no había tanta información, se tomó los políticos lo tomaron como un pro para ellos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Ronald Reagan, tomó esto para prohibirle la residencia o la ciudadanía a quienes querían venir, a los inmigrantes que querían entrar a América del Norte, ¿no? Él lo puso en la lista de enfermedades que quien contraía la enfermedad no podía ingresar al país. Entonces, esto llevó a que la sociedad aísle a la persona que contraía la enfermedad, que los mire mal, que los mire raros. La siguiente diapositiva. El primer famoso que contrajo la enfermedad o que lo hizo público fue Rock Hudson, que en ese momento era muy conocido por sus películas de vaqueros, y cuando se contó a la sociedad eso, todos lo miraron mal, lo discriminaron, lo aislaron, lo tenían como un endemonizado al pobre Rock Hudson. Para 1986 ya la enfermedad ya estaba bastante propagada por todo el mundo. La siguiente diapositiva. Al contrario de Estados Unidos, en donde la enfermedad se propagaba mucho entre los homosexuales, en España lo que ocurre fue que empezó a verse la enfermedad en drogadictos, quienes intercambiaban jeringas. Los drogadictos que intercambiaban jeringas, se empezó a esparcir la enfermedad entre ellos. El primer caso fue en 1982, cuando en un hospital de Barcelona, un joven drogadicto fallece de una infección cerebral. A diferencia de lo que ocurría en otros países entonces, en España empezó a propagarse no solo en homosexuales, sino más que nada en los drogadictos. Entonces también se tendió a excluir el grupo de drogadictos y homosexuales y se generó como todo falta de información, porque hoy en día la verdad es que ya se sabe que para nada se puede contagiar por tener relaciones, o sea, hay cuidados. Bueno, para 1987 el SIDA le empezaron a buscar algunas curas y sacaron un remedio que se lo llamaba AZT. Entonces se los empezó a aplicar a algunos pacientes en ensayos clínicos, pero poco tiempo después de 6 meses, se vio que había una mejoría, pero después perdían efecto y el paciente terminaba falleciendo porque no
no tenía resultados el medicamento. Entonces, entre 1986 y 1996 fue una enfermedad muy dura porque se perdieron muchas vidas y todavía seguía sin encontrarse la cura. Y termino. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre el SIDA en la década de los 90. En esta época, en esta década, ocurren varios acontecimientos y descubrimientos que les voy a ir comentando. Comenzamos con 1990, ¿sí? Los que les voy a hablar durante la década es acontecimientos, tanto en el mundo como en nuestro país, en Argentina. En 1990 se sanciona la Ley Nacional de SIDA, la número 23.798, en la que se declara interés nacional la lucha sobre la enfermedad y garantizando los derechos de atención y cobertura médica a aquellas personas que padecen de la enfermedad. En dicha ley se garantiza, ¿sí?, investigar sobre la detección, sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, y también principalmente sobre la investigación y estudiar la sangre que se dona para las transfusiones médicas, la sangre humana que se utiliza, que hasta ese momento no se estudiaba clínicamente, ya sea para transfusión de sangre o quizás de plaquetas o algunos otros derivados de la sangre que se utilizan para tratamientos médicos. En el año 1991, en la otra diapo, ahí se ve, se crea el símbolo internacional de la lucha contra el SIDA, que es el famoso lazo rojo, que es reconocido de manera mundial. Fue creado ese año por un grupo de artistas neoyorquinos con el fin de apoyar a las personas que luchan contra esta enfermedad o que son portadores del virus, del VIH, y lo que significa el lazo rojo es esta conexión del color de la sangre y de la pasión, ¿sí? Fue en Estados Unidos donde se creó. En el año 1992 se crea la primera campaña publicitaria masiva de prevención del VIH en Argentina. Se creó junto con Fundación Huésped, una fundación nacional que trabaja sobre los pacientes o la prevención del SIDA, y principalmente, como fue de manera masiva, de publicitario en toda Argentina, lo que se trataba de implementar era informar sobre la enfermedad, siendo que había como mucha incertidumbre o muchos mitos. Entonces lo que se trataba de informar es la importancia del uso del preservativo, sobre la prevención de la transmisión vertical, que era de madre a hijo, también los mitos, como decía, que se creía que solamente era una enfermedad de homosexuales o aquellas personas que consumían drogas. Entonces trataba de desmitificar todos esos temas. En el año siguiente, en 1993, voy a mencionar esta película, Filadelfia, ¿sí?, que estaba protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, en la que Tom Hanks hace de un abogado con VIH. Tiene relevancia nombrarlo y es importante porque es la primera gran película de gran producción de Hollywood sobre el SIDA. Fue la pionera. Después de ella vinieron otras más, pero tuvo gran repercusión y fue muy premiada también. En el año siguiente, en 1994, por estadística se informa que el SIDA es la primera causa de muerte en los jóvenes estadounidenses entre los 25 y 44 años. Y como hallazgo o descubrimiento importante, se informa a través de un ensayo clínico conocido como 076, que se logra reducir la transmisión vertical con el primer antirretroviral, el AZT, que lo mencionó mi compañera Katia,
que fue creado en la década de los 80, pero se descubrió en este año que la utilización del AZ3 reducía en 2/3 partes la transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo la transmisión del virus. En el año siguiente, en 1995, voy a seguir informando sobre leyes acá en Argentina sobre la enfermedad. En 1995 se sancionó la ley 24.455, en la que obliga a que las obras sociales tengan en su cobertura médica los cuidados médicos, los tratamientos psicológicos y también farmacológicos para aquellas personas que tengan SIDA. Y a su vez, al año siguiente, en 1996, se sancionó la ley 24.754, en donde también obligaban, pero la parte de medicina privada, a las prepagas, a que tengan esta misma cobertura. Así lo hicieron de manera pública, con la primera ley que se sancionó en 1990, de la 23.798, y ahora también obligaban a las obras sociales y a las prepagas a que ellos puedan garantizarle la cobertura a estas personas con la enfermedad. En el año 1996, ¿sí? Acá es cuando sería el gran descubrimiento, que también lo mencionaba mi compañera Katia, que hubo una incertidumbre hasta el 96 con respecto a los medicamentos que se les daba a las personas, porque no cumplían la función correcta o la esperada por los científicos. Y en 1996 se anuncia en el marco de la Conferencia Mundial de SIDA que se realizó en Canadá, se anuncia la terapia antirretroviral altamente activa, más conocida como el cóctel, ¿sí? Que este cóctel de drogas lo que hacía era impedir la replicación del virus, del HIV, garantizándole calidad de vida a las personas que padecían la enfermedad y transformarla en una enfermedad crónica cuando venía siendo una enfermedad mortal. Y también ese mismo año se creó la ONU-SIDA, ¿sí? Que es conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA, en el que trabajan de manera mundial, nacional y local, sobre la enfermedad, investigando y ganando más derechos, ¿sí? Y por último, en la última diapositiva, les quería comentar también que en la década del 90 fue una década en donde murieron estrellas globales debido a la enfermedad. Voy a nombrar 3 dentro de las más destacadas. La primera, que es la primera foto, que es Freddie Mercury, líder de la banda inglesa Queen. Él muere en 1991 debido a una bronconeumonía complicada por el SIDA, a la edad de 45 años. Él anuncia que padece esta enfermedad y al día siguiente muere. La segunda persona en la imagen es el bailarín soviético Rudolf Nureyev. Según los críticos de la época, era uno de los mejores bailarines del siglo XX. Padece la enfermedad, él vivía en París, y al leer sobre él se decía que en el momento en que la enfermedad llega a París, como que no le dio importancia a él y otros grupos de homosexuales, la relevancia que tenía la enfermedad, se termina contagiando y muere en 1993 a causa de otros padecimientos complicados también por el SIDA a la edad de 54 años. Y por último, también quería mencionar al tenista estadounidense Arthur Ashe. El caso de él es particular porque él muere a los 49 años a causa del SIDA. Fue muy conocido porque llegó a ser número 2 del mundo, ganó 3 Grand Slam, y como más destacado que fue el primer afroamericano u hombre en color en ganar el Grand Slam de Wimbledon, pero él contrae la enfermedad a causa de una transfusión de sangre. Él en la década del 80 se somete a una cirugía en la que requirió que le realizaran una transfusión de sangre, en donde a través de esa transfusión fue que contrae el virus. Él también muere en 1993 a causa de la enfermedad o de una neumonía que lo debilitó mucho, y muere a la edad de 49 años. Por eso la importancia que cuando se sancionó la ley en 1990 en Argentina, en la que se obligaba a
a realizar estudios sobre la sangre que se iban a realizar transfusiones, es justamente para eso, para prevenir situaciones. Esto es lo de la década del 90, continúa mi compañera con la década del 2000. Sí. Voy a empezar relatando los hitos históricos del VIH-Sida desde el año 2000 hasta el 2009. En el año 2000 ya se había establecido el virus, la enfermedad, en desarrollo como una epidemia mundial. Esto llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución en la que se establecía dicha enfermedad como una amenaza para la paz. Como datos relevantes, se sabía que la enfermedad afectaba a más hombres que a mujeres, principalmente jóvenes entre 15 a 49 años, y que también el VIH se empezó a expandir en los países en los que las tasas habían sido relativamente bajas, como Nigeria. También, por otro lado, la ONU-SIDA en el año 2000 firmó acuerdos con distintos laboratorios grandes mundialmente para que se pueda distribuir el tratamiento a los países más pobres. En la siguiente diapositiva, en el año 2001 ya habían 40 millones de personas que estaban infectadas por VIH, de las cuales una tercera parte todavía no sabían que eran portadores. Eran jóvenes entre 15 a 24 años. África poseía la cifra más alta de seropositivos. Y se estimaba que cada año nacían 70.000 niños infectados por VIH. Argentina impulsó una política nacional que incluía a los usuarios con adicciones, porque se había demostrado que aquellas personas que sufrían de algún tipo de adicción a drogas que eran inyectables por intravenosa, se contagiaban. Por lo que ellos proponían brindarles asistencia tanto social como salud. Otros países que también adoptaron esta política fueron Paraguay, Chile y Uruguay. La siguiente diapositiva, profe. Para el año 2002 se estaban evaluando los fármacos que se encontraban en base de desarrollo, porque ya la epidemia ya estaba establecida. Ahora solamente quedaba el periodo de prevención y de detección. Bueno, se habían evaluado distintos fármacos que podían ser de marca o genéricos. Entonces la Organización Mundial de la Salud decidió hacer un estudio gran escala para saber qué medicamentos eran efectivos y que se pudieran como cargar datos para elegir, para reconocer los medicamentos que mejor trataran la enfermedad. Por otro lado, un dato importante sobre el 2002 es que la Organización Mundial de la Salud logró aprobar, no, disculpe, la FDA aprobó el test rápido que se realizaba en 20 minutos y que tenía un 99,6% de efectividad para detectar el virus en sangre. La siguiente diapositiva relata los hechos sobre el año 2003, que en este caso es el fracaso del ensayo a gran escala de la vacuna. La vacuna era Icebox, que no había funcionado. El 5,8% de las personas que habían recibido el placebo, tanto como el 5,7% que recibieron la vacuna en sí, contrajeron el virus del VIH y me perdí. Por lo que no funcionó.
Durante el 2003, la OMS estableció 3 combinaciones de medicamentos como posible forma de tratamiento de la enfermedad. Estos 3 medicamentos cumplían con las características que ellos suponían eran las más favorables. Una era la eficacia, la otra era la seguridad y la otra era la calidad. Estos medicamentos daban la posibilidad de que las personas que tenían que tratar la enfermedad tuvieran una amplia variedad al momento de hacer su tratamiento, pero también presentaron efectos adversos. A final del 2003, el VIH acabó con la vida de aproximadamente 2,3 millones de personas. Durante el 2004, se había comenzado el programa de tratamiento antirretroviral, principalmente en África, porque muchas mujeres que portaban, que tenían SIDA en etapa reproductiva, causaba que su bebé también naciera con esta enfermedad. También mundialmente se comprometieron los distintos gobiernos y las asociaciones que participaban para lograr poner a prueba distintas estrategias eficaces para la prevención y el tratamiento a nivel mundial. Con ayuda económica también se había logrado que los tratamientos alcanzaran al cierto porcentaje de las poblaciones en donde había bajos recursos. En Argentina lograron un descenso de casos en aquellos que utilizaban las drogas inyectables. La siguiente diapositiva, profe. Estados Unidos hasta este momento era el país que más aportes llevaba para el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Este plan de emergencia que ellos establecieron contaba con hacer que distintos profesionales de la salud pudieran viajar a los países que más recursos necesitaban para dar capacitaciones y ayuda voluntaria para lograr disminuir la cantidad de casos de prevención, tratamiento. Países como Etiopía, que eran los más afectados. En el 30 de septiembre, el plan de emergencia ya logró brindar el tratamiento antirretroviral para 800.000 personas de los 15 países que estaban asociados a este plan. Por otro lado, gracias también a este plan, Argentina pudo hacer un estudio epidemiológico en el que se estudiaría la resistencia que tenía el VIH a los antirretrovirales y cómo quedaban afectadas las personas que se habían contagiado recientemente y los causales. Siguiente diapositiva. Bueno, ya en el 2007 se establecieron los tratamientos preventivos, eran los ensayos del profilaxis post-exposición, que consistía en un tratamiento para las personas que se habían expuesto recientemente al virus. Posteriormente se había autorizado el uso del medicamento Truvada, que era una pastilla con 2 medicamentos para lograr tratar a tiempo el posible contagio. En el año 2008 se dio a conocer el caso de Timothy Brown, que era un hombre que padecía cáncer y también tenía SIDA. Este hombre recibió un tratamiento de una médula ósea con una mutación genética que suponía que existía una resistencia al VIH. Este hombre no solamente se curó del cáncer, sino también que del SIDA. Fue un caso que durante mucho tiempo renombró y después se dio a conocer otro similar.
También otro tema importante del 2008 fueron las mujeres y los grupos de riesgo. Las mujeres y los niños pudieron acceder al tratamiento. Las embarazadas pudieron hacer el tratamiento antirretroviral para que los niños no nacieran con la enfermedad, y los menores de 15 años también recibieron tratamiento. De todas formas, lo que resultaba más complejo en los grupos de riesgo eran las prostitutas, los homosexuales y las personas que padecían adicciones. Eran los más complejos de lograr que se pudiera prevenir la enfermedad y hacer tratar. Durante el 2009, América Latina y el Caribe habían logrado disminuir, el contagio de la madre hacia el hijo durante el embarazo. También pudieron disminuir el contagio del sífilis durante el embarazo. Y se estaban haciendo campañas para que se tomara conciencia y no se discriminara ni fuera un estigma tener VIH. A nivel mundial existió el ensayo tailandés, que fueron vacunas experimentales que se dieron. Eran 16.000 personas los que eran voluntarios. También es conocida como la RB-144, que consiste en 2 vacunas. Una es un recombinante del virus del VIH. No, una es recombinante del virus de la viruela con 2 proteínas del VIH, y la segunda es una proteína del VIH que fue modificada con ingeniería genética. Ambas no funcionaron por separadas, pero una vez que se hizo el tratamiento con ambas al mismo tiempo, se logró que existiera un 31% de efectividad contra la prevención del VIH. Fue la primera vacuna que podía llegar a prevenir el contagio de la enfermedad. Esa fue mi exposición. Gracias. Bueno, yo voy a empezar hablando del año 2010 hasta la actualidad. Voy a comenzar diciendo lo que fue el ensayo IPREX. El ensayo IPREX fue una iniciativa profilaxis de preexposición que se llevó a cabo en 6 países de América, África y Asia, donde este estudio incluyó 2.499 varones o mujeres transexuales que mantenían relaciones sexuales con varones y eran seronegativas para el VIH y tenían alto riesgo de infectarse. Entonces, en el año 2010, el ensayo IPREX entre hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres en 6 países, lo que fue este ensayo es revelar una reducción del 44% de la transmisión del VIH entre quienes tomaban un comprimido diario de tenofovir entricitabina. Tenofovir entricitabina es un medicamento antirretroviral combinado de dosis fijas que se usa para tratar y prevenir el VIH-Sida. Contienen los medicamentos antirretrovirales, entricitabina y tenofovir, ¿no? Luego pasamos a la segunda diapositiva, de 2011. En este año lanzaron el Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres. También otro acontecimiento importante fue el estudio 052, donde el tratamiento antirretroviral reduce la transmisión del VIH en parejas serodiscordantes. Pasamos a la otra diapositiva.
En el año 2012 se conoció, bueno, en el año 2012 es donde muere Timothy Brown, lo que recién mencionó mi compañera, que fue una persona que vivía con VIH y luego de recibir un trasplante de médula ósea por una leucemia que padecía de manera concomitante, perdió por completo la presencia del virus en su sangre. Y este fue el primer caso en la historia de una persona que se libró de la enfermedad. También otro acontecimiento importante fue de la ONU-SIDA, que publicó directrices sobre el tratamiento antirretroviral como medida de prevención para las parejas serodiscordantes. Pasamos a la otra diapositiva. En el año 2013 se aprueba el uso por parte de personas seronegativas de la profilaxis previa a la exposición. Pasamos a la otra diapositiva, profe. Bueno, acá lo que ocurre en este año, en 2014, fue la estrategia del 90-90-90, adoptada por la ONU-SIDA, que se plantea llegar al año 2020 con el 90% de las personas con VIH conociendo su diagnóstico, el 90% de ellas en tratamiento y el 90% de quienes están en tratamiento que tengan carga viral indetectable. Pasamos a la otra diapositiva, profe. Bueno, en el año 2015 lo que ocurre es que Cuba se convierte en el primer país que consigue eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre los niños. Luego, en el año 2016, hubo unas recomendaciones de prueba y tratamientos para todas las personas que vivan con el VIH. Pasamos a la otra diapositiva, profe. En el año 2018 se demuestra que el anillo vaginal, que libera antirretrovirales de acción prolongada para prevenir el VIH, tiene una eficacia del 50%. Luego, en el año 2019, se demuestra que las inyecciones de acción prolongada protegen a las mujeres del VIH. Finalmente, en el 2020, 27,4 millones de personas en tratamiento y 1,5 millones de personas eran, 27,4 millones de personas en tratamiento y 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH. Pasamos a la última diapositiva, profe. En el año 2021, en el presente año, se adopta una nueva estrategia mundial contra el SIDA centrada en poner fin a las desigualdades para acabar con el VIH. Bueno, yo voy a hablar del contagio y la prevención de VIH. Detengamos juntos el VIH. Cruz Roja hizo una campaña donde entregaba folletos a escuelas informando que el VIH no se transmite por compartir un deporte, darse un beso con otra persona, no se transmite por compartir el mate, ni tampoco por utilizar el mismo baño. Hay cero posibilidades de que una persona se contagie por utilizar esos medios. Las formas de contagio del VIH pueden ser teniendo relaciones sexuales con una persona que está infectada, por el flujo vaginal, por el semen y el presemen. Una persona que está infectada tiene relaciones con otra persona sin cuidarse, sin el uso adecuado del preservativo, y lo contagia a través de microlaceraciones que tiene la persona en la piel. Otra forma de contagiarse es a través de las transfusiones de sangre cuando no es controlada anteriormente,
Otro medio es cuando hay personas que están infectadas, utilizan una jeringa, no es esterilizada y se contagian. O mismo también utilizando elementos cortantes y otra persona también lo usa y ahí está el medio de contagio. También se puede transmitir mediante el embarazo. Cuando una mujer está embarazada es recomendable que siempre se hagan los estudios previos y en este que se haga un control de VIH. El 30% de los niños cuando contraen VIH es porque la madre lo contagia a través del embarazo, puede ser por la lactancia, se da de un 10, ¿puede pasar, profe? De un 20 a 40% de los niños que se contagian es a través de la placenta. Y de un 10 a un 20% es a través de la lactancia. Por eso, cuando una mujer está embarazada y detectan que tiene VIH, lo que se le hace es se le da antirretrovirales y así tiene menos posibilidades de contagiar al hijo. La manera de detectar el VIH es a través de un testeo que se llama método de ELISA, que lo que se hace es extraer una cierta cantidad de sangre y puede dar no reactivo, que es negativo, si no se está en periodo de ventana, que son 30 días. Y si no, puede dar positivo, que es reactivo, y lo que se hace es otra extracción de sangre para ver cómo están los anticuerpos en el organismo de la persona y estudiarlo más profundamente. Con la otra diapositiva. Los consejos para prevenir el VIH es el uso correcto del preservativo, ya que se puede evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, más el VIH. Evitar el uso de jeringas o de elementos que son punzantes, cortantes, y hacerse el examen periódicamente. Hay mitos y verdades sobre el VIH. Un mito es que el VIH y el SIDA son lo mismo, y no es así. El VIH es virus de inmunodeficiencia humana, que lo que pasa es que la persona tiene el anticuerpo en el organismo, pero está latente, y se transforma en SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando el virus infecta a las células y afecta a todo el sistema inmunológico. Otra verdad es que solo una prueba específica puede detectar el VIH. Un mito es que es una enfermedad del siglo pasado porque actualmente también está el VIH, pero como hay más tratamientos, no está tanto la discriminación como antes, como nombraron mis compañeras. Un mito es cuando dicen que los insectos transmiten la enfermedad, porque es mentira. Ya dijimos que se transmite a través de relaciones sexuales o utilizando sangre que está de una persona que tiene VIH. Y una verdad es que la mamá, que la leche materna es la que le contagia al hijo y tiene más posibilidades un niño de tener VIH. La prevención sirve para todos, para mí, para vos, para nosotros, sirve para poder concientizar a la gente y que comience a cuidarse y así prevenir el contagio de VIH. Hola, mi nombre es Miriam, yo voy a hablar sobre el tratamiento del VIH. Bueno, voy a empezar dando una definición que es VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un tipo de retrovirus que causa el SIDA. El VIH, a diferencia de otros virus, no puede ser eliminado del cuerpo humano, desarrollando una infección crónica. Este virus afecta principalmente las células de nuestro sistema inmunitario llamados linfocitos TCD4. Bueno, voy a seguir con el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el síndrome provocado por el VIH.
Bueno, voy a seguir ahora con el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticar? La única manera de diagnosticar el VIH es realizándonos un test o un análisis de sangre, ya que mayormente no provoca síntomas. Este test se puede hacer gratuito, es rápido, voluntario y confidencial. Lo podéis realizar en cualquier institución médica. Bueno, voy a seguir con el tratamiento. En Argentina, el tratamiento está garantizado por la ley número 23.798. Es una ley que el tratamiento es gratuito. Bueno, si bien no existe cura para el HIV, existe un tratamiento antirretroviral que consiste en la combinación de varios medicamentos. Anteriormente, al inicio de la pandemia, lo llamaban cóctel por la gran cantidad de medicación. Hoy por hoy, con la evolución y se produjo antibióticos más eficientes y hasta puede ser la toma de solo un medicamento por día. Siempre la medicación es diaria. Con el tiempo, bueno, sí, gracias a las investigaciones, bueno, fueron simplificando actualmente, bueno, los medicamentos son muy efectivos. El tratamiento evita la replicación del virus, que no tiene cura, pero sí evita que se multiplique el virus, que ataca las defensas de nuestro cuerpo. El tratamiento es crónico, debe seguirse según indicaciones médicas. El tratamiento mantiene en forma correcta con el tiempo a las personas y tienen una calidad de vida y expectativa similar a las que no padecen el virus. Bueno, ¿cómo funciona este medicamento? El medicamento del HIV. El HIV ataca y destruye las células de nuestro sistema inmune y combate las infecciones. El cuerpo puede combatir estas infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el virus. Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se propague por nuestro cuerpo. Y evita que tengamos una carga viral en nuestro sistema inmune. Tiene más posibilidades de recuperarse y producir más linfocitos TS. El cuerpo tiene más posibilidades de producir más linfocitos TCD4 y eliminar las enfermedades autoinmunes. Aun cuando quede algo de virus en el cuerpo, el sistema inmunitario está fuerte como para combatir las infecciones y ciertos cánceres relacionados con el VIH. También se reduce el riesgo de transmisión. La meta principal de la medicación es reducir la carga viral hasta ser indetectable. Hasta ser indetectable. ¿Y cuándo empezar el tratamiento? Lo antes posible. Lo antes posible significa mayormente un plazo antes de los 6 meses, que sería lo antes posible. Los medicamentos contra la infección pueden causar algunos efectos secundarios. En los defectos son manejables, algunos pueden ser graves. Bueno, ¿qué quiere decir indetectable e intransmisible? El virus es indetectable cuando al hacernos un test no aparece, no sale en el análisis de sangre. Intransmisible quiere decir que en algunos casos no transmite a una pareja, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, no es transmisible.
pero sí, por ejemplo, en el caso de una mamá que da lactante, que da o sea, el pecho a su bebé, puede transmitirlo. Bueno, voy a hablar del periodo ventana. El periodo ventana quiere decir que una vez contraído el virus, tarda más o menos un mes en ser detectable. A veces, pues, si lo hacemos antes, puede ser que no detecte que tengamos el virus, pero sí lo padece, o sea, lo tenemos en el cuerpo, pero no es detectable. Eso quiere decir el periodo ventana. Bueno, después vamos a seguir con, bueno, el periodo ventana. Bueno, después sí voy a hablar de la profilaxis, el PEP, que es en caso de una profilaxis pre-exposición. En el caso de, en caso de una emergencia, por ejemplo, en el caso de pincharse o cortarse en quirófano, o en el caso de violación, se recibe un tratamiento por 30 días, que también implica medicamentos antirretrovirales. Bueno, Sí. Bueno, finalizaron las chicas de hablar. Muy interesante lo que estuvieron contándonos, la cronología, el diagnóstico, el tratamiento, la profilaxis. Espero que les sirva tanto en el instituto como a otros alumnos que también lo van a poder ver en YouTube seguramente, porque calculo que lo cargaremos por distintos medios. Les mandamos un saludo a todos y espero que, bueno, que les pueda ayudar en lo que necesiten. Hasta luego.